de apoyo financiero, la ganamos y nos reunimos en Italia por una semana a discutir cómo se iba a hacer esta base de datos. En ese equipo había la mitad facultad importante dentro de los estudios caribeños, y humanistas digitales de otro lado que no necesariamente se especializaban en el Caribe. Los humanistas, los académicos, críticos literarios, historiadores, se la pasaron la semana entera discutiendo que qué iba en la base de datos y qué no iba, que quién debiera de ser canónico y quién no debiera de ser canónico. Y los de humanistas digitales se la pasaron la semana tratando de explicarle a los otros que esto iba a costar $5 millones, 10 años, un equipo de 25 personas, y no se comunicaban los unos entre otros. Entonces ahí yo me di cuenta, bueno, pues si yo quiero que mi sueño se haga realidad, voy a tener que aprender a hacer estas cosas yo mismo. Y ahí fue que empecé a interesarme por, o sea, la programación de computadoras, la ingeniería, el diseño, poquito a poco, ah, con esa visión a largo plazo. El tema de mi tesis se enfocaba en la literatura surrealista, la poesía surrealista del poeta de Martiniquez, de la isla de Martinica, Aimé Césaire. En aquella época, durante la Segunda Guerra Mundial, en 1940-1945, se caen todos los convenios de derechos de autor, porque la ley de Verne, que dio nacimiento a la Ley Internacional de Derechos de Autor, no se podía aplicar porque el mundo estaba en guerra. ¿Qué sucede en ese periodo? Donde París también deja de ser el centro de publicación de la literatura francesa porque París está bajo el gobierno de Vichy y sus intelectuales y escritores han terminado casi todos en América. ¿Qué sucede? Que empieza a fomentarse una piratería interna, un sistema de publicación y distribución de literatura dentro del hemisferio, donde se comparten textos, se empiezan a publicar los unos y los otros en el hemisferio, completamente alejado del centro de la publicación tradicional. Es entonces este mundito de 5 años alternativo donde existe una infraestructura de la cultura y la literatura completamente diferente a lo que había existido y completamente diferente a lo que vuelve a existir luego que la guerra se acaba. Ese era mi interés. ¿Cómo es posible que una infraestructura de la cultura cambie así de esa manera? ¿Y qué sucede cuando cambia por diferentes presiones legales, políticas, etcétera? Combinen ese interés que tengo yo en esas infraestructuras a gran escala, Ana, con esos intereses que tengo también de programar, con esta última cosa que me ocurrió, que es que de casualidad, con las cositas que iba aprendiendo de manejar con las computadoras, encuentro un texto perdido de este señor, M.S. Ser, en el 2008. Encuentro una obra de teatro que no se conocía. Esa historia es bien complicada y súper interesantísima y los invito a comprar mi último libro donde cuento la historia esta. Pero el hecho de yo haber encontrado ese texto o que ese texto me encontrara a mí quería decir que la tesis se tenía que orientar hacia ese texto. Empecé a aprender también entonces en esa época técnicas de edición de texto, filosofía crítica de edición de textos, o sea, lo que llamamos en Estados Unidos los estudios textuales y todo eso. Esta sopa de intereses es lo que me convierte a mí en el humanista digital que sale al mundo profesional en el 2011. Cuando mi primer trabajo es como bibliotecario digital, luego de haber hecho unos estudios bien puntuales sobre esta red de distribución de que han creado los artistas en el hemisferio, también combinada con unos estudios microscópicos sobre este texto, de cómo cambió, cómo fue cambiando ese manuscrito en sus diferentes etapas. Esta visión macroscópica combinada con la visión microscópica de un solo texto va conmigo a mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue como bibliotecario digital, de la investigación digital en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Cuando llego allí, eh, conozco a mi querido colega y amigo, el Denis Tenen, y juntos se nos ocurre la idea de crear un laboratorio. Y creamos un laboratorio. El laboratorio se conocía, o sea, se conoció en esa época, porque ya el laboratorio se cerró, como el Grupo de Métodos Experimentales en
las ciencias humanas. Es en ese laboratorio donde nacen muchos de los proyectos que les voy a enseñar. Vamos, yo voy a empezar ahora con el primero, que es el primer gran proyecto que se nos ocurre. En este proyecto recibimos fondos de $500,000 del gobierno para desarrollarlo. En este proyecto que les voy a enseñar, nos propusimos de recopilar, eh, a ver cómo comparto aquí, nos propusimos de recopilar con nuestros macroscopios. Este es un proyecto que se orienta hacia la visión elevada, ¿no? A una visión bien desde alto. Ah, Nos propusimos recopilar los sílabus. Así, aquí dicen en México sílabus, ¿verdad? Sí, los sílabus. Todos los sílabos que pudiéramos encontrar en el Internet en inglés. No importaba la materia, no importaba la disciplina. Queríamos encontrar todos los planes de curso que encontrásemos en el Internet abierto. En aquella época, cuando empezamos el proyecto, recopilamos 1.5 millones. Ya empezábamos de sílabos. Empezábamos ya a usar técnicas de machine learning, del aprendizaje de máquina, porque no todo lo que se traía necesariamente era un sílabus. Usábamos ya esa inteligencia artificial en aquella época. Estoy hablando hace como más de 10 años, ¿no? 2013, algo por ahí. Eh, eh, para que terminemos con un corpus verdaderamente de sílabos. Usamos unas técnicas de las humanidades digitales en aquella época que se llama la entity extraction para sacar los libros, los textos. ¿Qué se estaba enseñando en, en esos sílabos? Para crear una base de datos que nos permita hacer una serie de análisis, para empezar a investigar eh, o sea, por ejemplo, lo que podemos ver en esta página, ¿cuáles son los textos que más se enseñan? Aquí en esta base de datos que ha seguido creciendo, yo no soy parte del equipo, pero el equipo que tomó cargo del proyecto ha seguido creciendo, ha seguido echando para adelante con el proyecto. Aquí se pueden ver que el texto más enseñado en inglés es el texto de matemática. Se entiende, de cálculos, se entiende porque, o sea, es requisito, seguro que es requisito en muchas universidades, es precisamente este. Se van dando cuenta que hay textos de estilo. Esos son los cursos de escritura que los estudiantes en las universidades tienen que tomar en el primer año. Entonces, poquito a poco vas bajando, entonces ya empiezas a encontrar ya los textos canónicos de las humanidades, ¿no? Ahí ves, por ejemplo, el Manifiesto Comunista de Karl Marx en el puesto número 8. Muy interesante porque los de derecha, los de políticas de derecha usaron en nuestro proyecto en sus publicaciones para demostrar rotundamente finalmente que de verdad que los académicos éramos unos comunistas todos. Pero claro, como eso es todo desinformación y cosas, porque cuando tú le das el clic a cada uno de estos textos, te sale una información más contextual de con qué otros textos se enseña. O sea, este texto de Marx aparece mucho con el de Thomas Hobbes de Leviatán, con el contrato social de Rousseau, etcétera, etcétera. Como se pueden dar cuenta, este texto existe dentro del contexto de las enseñanzas que damos de historia de la filosofía occidental. Claro, porque es que obviamente Marx aparece no dentro de, o sea, plan economía ni nada, sino que en nuestros sílabus aparece plan, o sea, filosofía occidental, o sea, exacto, historia del pensamiento, lo típico, ¿no? Eh, man- Acuérdense de este conceptico de la coocurrencia. Estos textos coocurren con el de Marx, están cerca los unos de los otros, ¿no? Porque lo que le voy a enseñar ahora es una de las primeras visualizaciones que desarrollamos alrededor de este proyecto. Muchas de las cosas que le voy a enseñar, yo me voy a enfocar hoy en estas partes que tienen gráfica, que son visualizaciones dentro de mi trayectoria, en muchas otras cosas, pero se ve más bonito en una presentación enseñar dibujitos bonitos. Aquí les voy a enseñar uno. Eh, esta gráfica que ven aquí representa cada uno de los textos que existen dentro del corpus. En este caso, hoy día ya son 20 millones de textos. Eh, Marx anda por aquí.
Yo lo voy a buscar. A ver, Marx. Marx anda por aquí. Ahí está en caps. Marx. A ver, ahí viene. Y me sale el Communist Manifesto. Míralo ahí. Este círculo representa el manifiesto comunista. El círculo es grande porque se enseña mucho. La fórmula que usamos es una fórmula que es prestada de los astrónomos. Es una fuerza, le llaman el vector force, que es la fuerza de la, imaginémosla como que es una fórmula que utiliza la fuerza de la gravedad. O sea, en este sentido, cada uno de estos círculos es un planeta y los otros circulitos que están al lado son planetas que no tenían la gravedad suficiente para resistir la atracción de los planetas grandes. Eso quiere decir que son textos que coocurren mucho con este texto en los sílabos, pero que no son lo suficientemente grandes para tener su propio espacio en la gráfica. La razón por la que usamos esta fórmula es porque nos permite ver los contextos inmediatos disciplinarios de los textos. Por ejemplo, todos estos textos alrededor de Marx suceden también cerca de ellos mismos. Eso quiere decir que estamos viendo una mini versión de un grupito de intereses. En este caso, por ejemplo, Jorge Heimer, la condición postmoderna, vemos, o sea, textos que no son así tan grandes, pero que sí se agrupan entre ellos porque casi siempre se dan juntos también. Ah, Eso quiere decir que mientras nos vamos alejando, vamos a empezar a ver formaciones disciplinarias. Por ejemplo, y ahí está, estos son etiquetas que les ponemos manualmente. Por ejemplo, aquí está la sociología. Sí, seguimos, aquí está la antropología de este lado, con los textos de la antropología. Y así vamos así, subiendo y subiendo, subiendo, hasta que terminamos con la ganancia del conocimiento como como se imparte en los cursos en inglés en el mundo entero de hoy día. Este tipo de visualización llamémosla la macroscopía, ¿no? La visión global, así totalizante de las cosas, tratar de ver las cosas desde el punto de vista lo más alto posible, ¿no? Eh, a través de la trayectoria mía, he ido siempre tratando de oscilar entre la visión global y la visión pequeña de las cosas. El próximo proyecto que les voy a presentar sucede mucho más tarde. Este sucede durante la pandemia y es un proyecto de microscopía gráfica. A ver si lo encuentro por aquí, que es el proyecto de On Silencing Slavery. En este proyecto nos propusimos la pregunta, ¿es que se puede representar a los seres humanos que han sido victimizados eh, en el pasado de manera digna, con respeto, donde se pueda quizás rehumanizarlos usando estas herramientas? Es que dentro del mundo de los datos y la representación de los datos podemos traer una visión humanista, de dignidad. En este proyecto en específico estamos trabajando con documentos históricos del siglo XIX que hoy día los llamamos los registros de esclavos. En particular, estos vienen de una plantación en Jamaica que se llama la plantación de Rose Hall, que hoy día es una atracción turística porque esto se ha convertido en un fenómeno cultural de convertir estos espacios coloniales en atracciones turísticas y también para hacer bodas y para bautizos y eso, o sea, cuando los turistas visitan esta plantación, les hacen el cuento de la bruja blanca de el Rose Hall, que es una señora blanca que estaba casada con un amo muy malo, pero ella se enamoró de un curandero esclavo y empezó a practicar la religión de Obeah, viene siendo el vudú que se practica en Jamaica. Y el marido la encontró y la mató y su fantasma divaga por la plantación. Esta historia es una leyenda. Viene de una novela mal escrita en el 2023 y se convirtió en leyenda popular.
y ahora es la historia principal. Pero ¿qué sucede con esta leyenda que se les hace a los turistas, tanto locales como extranjeros? Que oscurece el verdadero horror, los verdaderos fantasmas de esta plantación, los que de verdad sufrieron, que son los esclavos que fueron forzados a trabajar y a vivir ahí. Ah, estos registros históricos capturan la, de manera muy reducida, muy sintética, estas personas. Como ven, son prototipos de lo que hoy día se llama la spreadsheet, la tabla, ¿cómo le dicen? La hoja de datos. O sea, es una versión prototipo de la hoja de datos. O sea, no solamente son deshumanizadas estas personas, no solamente en el trato que se le da, que se les obliga a trabajar, se les viola, se les abusa, se les mata, sino que son deshumanizados doblemente porque sus vidas son reducidas a datos. Estamos en un momento donde nuestras vidas todas están siendo capturadas por máquinas que absorben nuestros datos vitales. Entonces, corremos siempre ese peligro de nosotros mismos ser deshumanizados por la manera en que nos reducimos a datos en el mundo contemporáneo. Entonces, la pregunta de investigación aquí para nosotros es, ¿podemos representar estas cosas, nos podemos representar a nosotros de manera digna? El resultado de este trabajo de 2 años es lo que llamamos la flor del Rose Hall. En esta flor, cada uno de los pétalos es una persona. Hay un proceso, todo un proceso de crítica cuando vamos construyendo eso, de cómo sería la mejor manera de representar estas cosas. Nosotros en el equipo entendemos que estas representaciones gráficas son formas de narrativa. O sea, que no es solamente no son representaciones objetivas, neutrales, científicas de las cosas, sino que cada una de estas gráficas participa de presiones genéricas. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo aquí, que es la típica gráfica de visualizaciones de datos, es que puedes interactuar con ella. Por ejemplo, aquí está la vista de las edades de las personas. Es una versión de lo que llamamos el pie chart, que se usa mucho en las ciencias sociales para distribuir grupos humanos. Como les dije, cada uno de estos pétalos es una persona. El centro del círculo es el año 1000, representa el año 1817, donde empezamos a tener archivos, donde empezamos a tener estos documentos. Y el círculo externo representa el año 1832. Entonces, estos pétalos que son personas representan la vida de esa persona. Si el pétalo, por ejemplo, empieza ya en el círculo interno, quiere decir que estaba viva esa persona al principio del proceso. Y si sigue más allá, quiere decir que sigue vivo. Estos pequeñitos que ven aquí, estos son los niños y los bebés, por ejemplo, que no sobrevivieron, o los que nacieron y sí sobrevivieron, que escapan el círculo. Esta representación que ven aquí, con pétalos en vez de líneas rígidas, que también desagrega a los seres humanos en personas, es una crítica amistosa a nuestros colegas en las ciencias sociales, que hubieran hecho de esta gráfica un pie chart donde hubiesen dicho, por ejemplo, los de 70, 80 años aquí en morado, los de 60. Entonces se pierde mucho. En cierto sentido también es esa contribución donde las humanidades no es que somos relativistas, sino que también con nuestros detallitos y con nuestro conocimiento de los géneros y de las narrativas, podemos contribuir un conocimiento más acercado a la realidad, o acercado a la realidad de una manera que nos enseña unas cosas que otros géneros nos oscurecen. Ah, entonces, sigamos con esto ¿de qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve todo esto de ir oscilando entre lo macroscópico, lo microscópico, de tener esa visión humanista, de estar consciente siempre de las narrativas, de cómo se construye el conocimiento, ¿para qué puede servirle a la sociedad este tipo de conocimiento, aparte de servirnos a nosotros para nosotros entender las cosas mejores? Bueno, el proyecto que les voy a enseñar ahora es un proyecto que participa de estas dinámicas donde nos propusimos en el equipo del laboratorio ayudar en un momento. No fue la primera vez que ayudamos,
pero fue una de las veces que hemos ayudado donde usamos estas dinámicas. Este proyecto se llama el Torn Apart Separados. Eh, en este proyecto es del 2018, cabe más o menos en el medio de la trayectoria. Este proyecto empezó cuando el, en aquella época el presidente Donald Trump empezó su política de separación de familias en la frontera entre México y los Estados Unidos. Empezamos nosotros en los medios a ver imágenes de niñas, niños llorando porque los separaban de los parientes y nosotros como padres, o sea, en el equipo o sea, nos sentimos muy afectados por eso y decidimos, ya somos veteranos, tenemos técnicas, vamos a ver qué podemos hacer con lo que sabemos hacer. Somos investigadores. Nos propusimos ese primer día que sí decidimos de trabajar juntos, de usar el equipo que armamos ahí mismo ese día, que eran colegas de Nueva York, una colega de Boston y colegas fronterizas del Paso y de Houston, que también trabajaban en humanidades digitales, a Rubria también, que estaba ahí en la Que reunión de trabaja en esta mañana. migración. Sí, 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 que trabaja en migración. Nos propusimos encontrar a los niños. Sabíamos que abogados y trabajadores sociales no sabían dónde estaban los niños. Entonces, esa fue la primera meta que nos propusimos. Vamos a encontrar niños. Porque somos investigadores y como conocemos las herramientas digitales, esta aventura tratando de encontrar niños está descrita muy bien en el ensayo que encuentran en el proyecto, se llama Texturas. No me voy a ir por ese lado. Me voy a ir por el lado de que en eso de encontrar a los niños que son representados aquí por los centros de detenciones en azul, los azulitos, encontramos datos sobre todos los centros de detención de Estados Unidos de la migra, de lo que llamamos allá el ICE. Cada uno de estos círculos naranjas son centros de detención que se utilizan por la ICE para detener a las personas antes de deportarlas. Y cada uno, claro, cuando le das a clic te da, o sea, la población diaria de cada uno. Por ejemplo, este tiene algunos con población menos, este tiene una población promedio de 400 personas diarias que pasan por esos centros de detención, ¿no? Cuando encontramos estos datos, fue que diseñamos esta primera gráfica. Les voy a enseñar unas cuantas otras para que vean cómo el pensamiento humanista empieza a influenciar la manera en que presentamos estos datos. Eh, Sabíamos que esta era la verdad, la impactante. Sabíamos que esta iba a impactar mucho con el público norteamericano, porque nos muestra que como decimos nosotros, la frontera está en todos lados, que la frontera la llevamos con nosotros, a todos los pueblos y a todos los estados de Estados Unidos. La migra está en todos lados. Nosotros llevamos esa frontera porque estamos todos siempre con el miedo de que nos encuentren y que nos deporten, que nos detengan y nos deporten, ¿no? Eh, Esta gráfica también circuló mucho porque la Associated Press, la Wired Magazine, Washington Post, cuando la vieron, claro. Muy interesante que en el proceso de hacer este proyecto empezamos a compartir datos con Washington Post, ProPublica y otras gentes que también estaban recibiendo datos diferentes. Pero siguiendo el tema de cómo los humanistas nos aproximamos a estos proyectos, les voy a enseñar dos o tres cositas de este proyecto que no se tuviesen fuera de las humanidades. Uno de las civilizaciones, perdón, en el volumen uno nos enfocamos en lo carceral. Tenemos varias visualizaciones, algunas de ellas donde, por ejemplo, puedes visitar a los centros de detención. Tenemos gráficas típicas donde te hablan de los diferentes tipos de centros de detención, etcétera, etcétera. Pero aquí está, por ejemplo, esta es una que yo llamaría una gráfica humanista, donde un científico social nunca te haría algo así. En esta estamos representando dónde están los niños. Nosotros tomamos una decisión ética de no decir exactamente dónde estaban los niños, porque los que estaban en contra de que detuvieran a los niños se estaban yendo a los centros de detención a protestar.
Y nosotros sabíamos que los niños ya estaban sufriendo bajo la violencia del Estado, que ya era demasiado también que se le agregue el miedo y la ansiedad de que estén los protestantes afuera, los niños escuchen el ruido de los protestantes y que a lo mejor también la policía se ponga de necia. Entonces, nosotros preferimos no decirle al público exactamente dónde estaban los niños. Nosotros sabíamos dónde estaban, estábamos compartiendo los datos con los abogados y los trabajadores sociales que sí debían de estar ahí. Pero otro fenómeno también que estaba sucediendo en aquella época era que el gobierno sí estaba moviendo los niños rápido de cárcel en cárcel para que los abogados no los encontraran. Nosotros íbamos encontrando datos y ellos iban moviendo. Entonces creamos esta gráfica que cada vez que quieres darle clic, se mueve. No te deja darle clic. Justo para ejemplificar eso, Eh, esta gráfica sí está diseñada enseñando de dónde se concentran los centros y qué tamaño tienen, qué cantidad de niños tienen, pero no te dice exactamente dónde. Y cuando tratas de ver dónde, se mueve. Esto nunca tú lo vas a ver en un trabajo de ciencias sociales, pero nosotros, o sea, sí conscientes de que estos instrumentos no son neutrales, sino que son instrumentos de narrativa, pero que también tienen un efecto en el público, lo manejamos de esta manera. En el segundo volumen nos enfocamos en el dinero, cómo se conecta a los diferentes políticos, a los congresistas, cada distrito, porque nosotros sabíamos que los demócratas y los republicanos comparten mucha política de deportación. Algo que, por ejemplo, no se sabe en el público es que Obama deportó más gente que Trump. O sea, pero también, o sea, en seguir el dinero empezamos a darnos cuenta también cómo iba creciendo la inversión en el sector, la inversión del el sector público hacia el sector privado. Cada uno de estos círculos son compañías y contratos que van haciendo el gobierno. Pero quería terminar este concepto para reforzar el concepto este de la narrativa con esta gráfica, que es la gráfica de los deportados por punto de salida, desde del 2012 al 2017, por puntos de salida. O sea, el 2016 es Trump, aquí ya esto todo es Obama. Cada una de estas líneas es un punto de salida. Por ejemplo, el aeropuerto de Houston. En el 2015 deportaron a 2.250 personas al aeropuerto de Houston. El pensamiento humanista entra aquí, por ejemplo, en el diseño de las agujas. Nosotros diseñamos estas agujas como agujas para comunicar que esto es algo que nos está rompiendo, que nos está llenando de espinas, de flechas, que nos está separando a las familias, ¿no? Estas son decisiones gráficas que tomamos porque esto es narrativa, esto no es una representación neutral, aunque sí te da la información empírica. Es eso que no se pierde, no hay que perder la relación honesta que tenemos todos en la academia a la evidencia empírica, pero también podemos estar conscientes de cómo estos instrumentos participan de lógicas humanistas. Y en este caso también usé este ejemplo para enseñarles también que ese tipo de conocimiento se puede usar para impacto público. Con esto nos conectamos, por ejemplo, al sector de la comunicación. Una de las cosas que no he comentado es que este proyecto se hizo en colaboración también con un equipo de documentalistas, con la directora Pamela Yates, que es famosa directora, ha hecho unos documentales buenísimos que han hasta impactado, por ejemplo, el caso de genocidio en Guatemala fue muy impactado porque se usó la evidencia que ella había capturado en un documental para llevar a los políticos responsables a la cárcel, ¿no? Una ya muy reconocida. Ella empezó este proyecto justo luego que terminamos nosotros el proyecto, empezamos a trabajar con ella directamente. Entonces el proyecto de datos de repente se convierte en un proyecto de narrativa y concientización al pueblo en género documental. Fue un experimento, pero el experimento fue un éxito, lo sé porque las salas de cine se están llenando para ver la película Borderland, The Line Within, que es la película que utiliza el proyecto como marco referencial. Es un documental muy bonito porque juega con esto de la macroscopía y la microscopía. Nosotros somos el marco narrativo de la historia, pero siempre a nivel bien alto. Entonces, a nivel bien cercano, humano, están las historias de Cash y de Gabriela.
que son dos inmigrantes que se encuentran atrapados dentro de ese sistema. Uno que viene de Guatemala, porque es activista, era activista medioambientalista indígena, maya de Guatemala, que en 2019, amenazado de muerte, empieza la trayectoria a los Estados Unidos. Y las cámaras lo siguen porque ya eran amigos de un documental previo. Y la historia de Gabriela, que ha sido separada de su marido y que la migra la quiere deportar, pero no puede por razones legales, se complica y la historia se recuenta ahí. Entonces conecta esta visión macroscópica que podemos ofrecer nosotros en las humanidades digitales a una narrativa ya bien humana que te toca el corazón. Y claro, todo un éxito, les recomiendo la película, va a ser en streaming ya, porque todavía está en circuito todavía, pero cuando termine el circuito ya va a estar en streaming. Pueden ver el tráiler, lo pongo, le paso el tráiler al Zoom ahorita, para que vean también cómo empezamos nosotros a explorar maneras de conectar nuestro trabajo ya a medios más tradicionales. Les pudiera enseñar un montón de ejemplos de cómo nos vamos conectando a la televisión, cómo nos vamos conectando a la radio, etcétera, que conecta mucho con la comunicación. Es increíble lo que hemos avanzado porque en el 2018, cuando hicimos este proyecto, Univisión y Telemundo me llamaron. Y en aquella época Washington Post y toda esta gente sí dijeron que sí, vamos, y salimos en NBC. Los americanos ya estaban listos para tener gráficos de datos y todos estos en las cámaras. O sea, pero en aquella época lo que los dos, Telemundo y Univision, me dijeron a mí es que nuestros públicos latinos no estaban preparados para ver, o sea, para entender que lo que el público latino entendía era la señora con la cubeta de agua en la crisis, ¿no? O sea, o la niña separada llorando, que solamente entendía esas imágenes emocionales, pero a nivel intelectual que nuestros públicos no podían entender conceptos macroscópicos. Y hemos avanzado. Es en este contexto donde creo que, claro, este trabajo, o sea, se puede fomentar mucho en el TEC. Quería terminar rapidito porque sé que vamos a cortos de tiempo con un proyecto que sí se hizo aquí en México, puro, neto en México, que es el proyecto de las buscadoras. A ver si encuentro el tab. ¿Dónde puse el tab? Aquí está el tab. El proyecto No Están Solas. Este proyecto nos interesó mucho al equipo mío en Nueva York y me involucré con antropólogos y periodistas. Eh, eh, el proyecto lo hicimos en un año. Está basado en los saberes que acumulan las buscadoras con los parientes desaparecidos aquí en México, que sabemos que es un tema que toca bien fuerte, ¿no? Eh, Siempre nos interesó mucho saber, o sea, darnos cuenta de cómo iban desarrollando sus propios métodos de investigación. No pasaban necesariamente por nuestras pedagogías para aprender métodos de investigación, sino que iban desarrollando métodos de investigación autóctonos. Entonces, pero también nos dimos cuenta, con los antropólogos y los periodistas que nos iban informando, de cómo también no estaban muy conectadas las buscadoras unas entre otras, como esos saberes no estaban siendo compartidos entre diferentes regiones de México. Entonces se desarrollaban saberes un poquito diferentes en el noreste que en el noroeste. Entonces nos propusimos hacer este proyecto para que las buscadoras tuvieran un espacio para ellas compartir sus saberes prácticos, ¿no? Pero al mismo tiempo también para hacer concientización del fuera de ellas. Queríamos hacer un proyecto que fuera útil para ellas, pero al mismo tiempo también que fuera de concientización para el pueblo mexicano. El proyecto sí llegó a la Corte Suprema y sí se trató ese tema usando este proyecto, o sea, hubo una serie de charlas y diálogos en la Corte Suprema aquí en México usando esto, que también usa estas técnicas, herramientas que tenemos de mapeo y cosas que vamos desarrollando en las humanidades digitales. Algo que no trabajé mucho a profundo en esta charlita, pero no tenemos mucho tiempo, es que esta arquitectura también participa de esto de las bibliotecas digitales que creamos, o sea, que nos permiten hacer este trabajo de ayudar a las comunidades también a compartir conocimientos y saberes. Déjame terminar ahí la historia volviendo a darle hincapié a esto de que estos saberes que vamos nosotros aprendiendo en las humanidades digitales, estos conocimientos, nos permiten no solo ayudarnos en nuestras investigaciones de los temas que nos interesan de historia, de cultura, de arte, sino que también tienen ramificaciones que se conectan al mundo actual, al presente, donde no solamente podemos... eh,
entender mejor lo que sucede hoy, sino que podemos también ayudar y preparar a estudiantes en estos asuntos, les va a permitir a ellos también poder tener esas capacidades de entender este mundo que viene por ahí, ahora bien fuerte con lo de la inteligencia artificial, que va a afectar mucho los sectores creativos, el periodismo, etcétera, etcétera, de la comunicación, eh, con esta capacidad técnica de poder a lo mejor ayudar con las crisis que vienen. Porque siempre vienen crisis también, igual. Eso sí que no cambia en la historia. Eso es seguro. Eso es seguro. Bueno, paro ahí para que entonces podamos dialogar cositas que no he mencionado sobre mi trayectoria, intereses que no he mencionado, que nos Perfecto. conozcamos un poquito mejor. Muchas gracias, Alex. Vamos a dar pie entonces a las preguntas. Abro la sesión a preguntas. No sé si quieran levantar su mano o en el chat también si quieren poner alguna pregunta o aquí en sala si le quieren hacer. Emma, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Lo siento, mi compu no quiere que mi cámara funcione, entonces pues estoy sin cámara esta tarde, pero pues mucho gusto, Alex, y bienvenido a Monterrey. Quería hacer una pregunta que pues no sé, tal vez lo contestaste de alguna manera, pero quería saber un poco más porque hablas mucho de la importancia del trabajo en equipo y interdisciplinario, ¿no? Entonces, cuando forman esos equipos, ¿cuál es el, como la metodología para desarrollar el proyecto para que se den este tipo de conversaciones tan importantes, a mi parecer, sobre las formas estéticas, simbólicas a dar a los datos? ¿Y cuál es el rol que muchas veces tú tienes particularmente dentro de estos equipos? Buenísima la pregunta. Algo que he pensado, que me he pasado mucho tiempo pensando en aquello porque todo depende. Antes que nada, quiero decir también que yo sé trabajar solo. Este último libro, quería decirlo porque la mayoría de mi trabajo es en equipo, pero también sé trabajar solito, como toda persona de bien. Yo, o sea, por ejemplo, acabo de publicar un librito que lo trabajé solito. Pero claro, sí, la mayoría de mi trayectoria es siempre trabajando en equipo, pero siempre depende de los equipos, ¿no? Mira, de los ejemplos que les enseñé, por ejemplo, déjame hablar un poquito de la diferencia que hay entre el proyecto que hicimos con la separación de familias, este de Tona para separados, y con el proyecto de On Silence in Slavery. Los equipos fueron muy diferentes. En el de Tona para separados era muy importante que no tuviéramos estudiantes. Yo sé, claro, estamos en un ámbito de queremos involucrar a los estudiantes en todo, ¿no? Yo lo entiendo, pero en un momento de crisis yo necesitaba un equipo de veteranos. No teníamos tiempo para enseñar nada. Necesitábamos gente que sabía en el equipo y cada quien jugando su papel, ¿no? Eso siempre, eso no cambia. Si en los equipos hay que buscar siempre la manera de dividir los roles, ¿no? Yo siempre trabajo mucho tema programación, pero comunicación. A mí siempre me ponen enfrente de las cámaras. No sé, ese era el corte, pero no sé. Eh, pero también trabajo la programación porque sé hacerlo. Entonces, yo en ese equipo yo era más o menos coordinando la manera en que comunicábamos con los periodistas y todos eso, como comunicábamos con los otros colegas y todo manejándose. Yo fui que armé el equipo porque fue sé a quién llamar y cómo decirle que se metan en el equipo. Ah, pero al mismo tiempo también cuando no estoy armando equipo ni comunicándome, estoy también con el código, porque yo, la Rúbrica y el Moacir, los que sabíamos lo de programación. Entonces nosotros nos enfocamos en eso, pero cada quien tenía su papel. Por ejemplo, teníamos a Manan, que es historiador, a él lo pusimos de editor de un mini, no tuve el tiempo de enseñárselo, pero el proyecto viene con una serie de ensayos que fueron escritos en una semana por especialistas de la frontera y el tema de la inmigración. Y él recopiló todo eso haciendo un trabajo de editor, ¿no? Como editor de número de revista. Ujú. Ah, el equipo, por ejemplo, dos de las colegas en Texas se enfocaron en recopilar, a construir un mapa
de organizaciones que apoyan a los derechos de los inmigrantes para darles esos saberes. Entonces, en general, equipo de expertos que saben trabajar rápido porque saben hacerlo. Este proyecto del primer volumen tomó 7 días en hacer. Es increíble porque no es una plataforma que existía ni nada, lo creamos todo, ensayos, todo se creó en 7 días. Datos recopilados, niños encontrados, todo en 7 días. ¿Por qué? Porque no estábamos enseñando, estábamos usando los saberes, lo que sabemos. El proyecto de On Silence and Slavery, el de la flor, que es solamente una sola visualización, sencillita, ese tomó 2 años. Es exactamente lo opuesto de aquello. Aquello se hizo en 7 días. Y este se hizo en 2 años, ahí sí con estudiantes, porque queríamos que los estudiantes de historia, en este caso, nos ayudaran a recopilar historias y narrativas de cada una de estas personas usando técnicas y metodologías tradicionales de los historiadores para que ellos vayan aprendiendo y practicando, pero también para que podamos recopilar eso. En vez de usar la inteligencia artificial para generar vidas que no existieron, preferimos como gente seria y decente de si lo que queremos es darle dignidad a estas personas de hacer cada historia a mano. ¿Y cuáles fueron las técnicas y metodologías que nos convencen que son las más adecuadas para este tipo de trabajo? Las manuales, o sea, una a una micronarrativas que se conocen bien dentro del mundo de la historiografía, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proyecto fue equipo completamente diferente. Lo de Moacir sí está, que Moacir estaba conmigo en los dos proyectos. Moacir era de mi laboratorio. Entonces sí, no, Moacir y yo como programadores. Las conversaciones que nosotros tuvimos, ese proyecto lo hicimos durante la pandemia. Las conversaciones que teníamos a nivel de que si ponemos flor y cómo lo hacemos y todo eso, fueron todas grabadas porque nosotros, ni él ni yo, somos afrodescendientes. Entonces también como cuestión ética nos pareció que nuestras conversaciones debiesen de haber sido transparentes, porque no es una democrática a la que pertenecemos, y como estamos trabajando sujetos humanos que sí tienen ancestros representados en este proyecto, no decidimos de filmarnos. El video está en YouTube, es la cosa más aburrida del mundo, son como 50 horas de diálogo o más con código. Ajá. Porque, por ejemplo, o sea, con código en la pantalla, porque, por ejemplo, eso de las flores, nosotros nos pasamos 3 meses recordándonos de la trigonometría de la secundaria. Ujú. Porque para convertir un triángulo en un pétalo se usa trigonometría. Y entonces ahí estamos en video, él y yo. Él es especialista de la novela industrial del siglo XIX y yo soy especialista en la poesía surrealista del siglo XX, hablando de trigonometría con código, que es la cosa más absurda del mundo. Pero bueno, eso es para darte un ejemplo pequeñito, pero la idea es que casi todos los equipos siempre son general. Como diseñador de equipos, porque me ha tocado ser diseñador de equipos, siempre me ponen para que yo sea el que arme los equipos. Ah, Siempre tengo que ver el contexto, el proyecto, cuáles son, o sea, deslinear cómo va la cosa, hacer un plan de trabajo factible, ¿no? O eficiente y ver quién cabe y cómo y por qué. Entonces ahí terminan siempre los proyectos diferentes. A veces son con miembros del equipo pagados, a veces no. Algo importante, por ejemplo, hay proyectos donde sí contratamos a un ingeniero porque estamos ocupados haciendo otras cosas y cuando hacemos esas cosas, lo que hacemos, una cosa que sí es importante para los equipos es que comprendamos qué hacen los demás. Entonces ahí sí metemos gente en ingeniería a leer cosas de humanidades que nunca en su vida los ponemos a leer filosofía, o sea, cuestiones de historia, pero así tipo como club de lectura, ¿no? Pero se la pasa bien y los ingenieros agradecen, claro, esa participación intelectual porque están acostumbrados a que se les trate como, o sea, empleomanía así de Exacto. sí, pero, o sea, que súper bien cuando los incluyes en la conversación intelectual, claro, se súper animan y salen mejores los proyectos porque entienden un poquito mejor, hay mejor comunicación. No volvemos a cometer aquel error que viví por donde empezó todo, en Italia, en Bellagio, donde los humanistas y los ingenieros no se comunicaron. De donde viene todo, esa falta de comunicación, ¿no?
Gracias por la pregunta, muy buena, muy buena. Gracias, Muchas Emma. gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Aquí en sala, Miguel, Martín, no sé si quieran abonar Alguien algo. dijo en el chat. Sí, estoy intentando ver. Vamos a ver aquí en el chat. Ah, a ver, aquí no. Creo que fue al principio con el proyecto de los sílabos. Mi hija está de fondo. El proyecto me parece brillante. La analogía de los textos como cuerpos que ejercen su gravedad sobre una Constelación. constelación de otros textos menores y así se estructuran múltiples, eh, ¿qué dice? Múltiples sistemas, creo, que es sumamente acertado. Es Hasta borgiana. Borgiana. No lo dices tú, lo digo yo también. No es una referencia a Borges, ¿eh? O sea, El título está ahí. está en el título, pero hay por ahí una referencia a Borges que Debiera tengo. de decir por qué se llama la charla así, Sí, ¿verdad que sí? Bueno, pues el tema de las golondrinas algorítmicas era una idea. Lo que pasa es que la charla fue cambiando un poquito en los 2 días que he tenido aquí, por lo ajá, que he ido aprendiendo también, pero también para no repetir algunos temas que toqué ayer con los estudiantes. Pero las golondrinas viene del cuento, de ese pequeño texto de Borges donde él dice que cuando van pasando las golondrinas, sabes que es un número finito, pero no sabes cuántos. O sea, que nunca se saben cuántos. Entonces, para mí Borges es una persona que yo la uso mucho para mi pensamiento, esto de ir de lo macroscópico a lo menor. Lo pudieron haber reconocido, que es el Aleph, el puntito donde se ve todo. O sea, el camino de los senderos que se bifurcan, la biblioteca de Tronguk Bar, o sea, todos esos temas son, él como director de la Biblioteca Nacional de Argentina pensaba en estas cosas, siempre pensaba en estas cosas, o sea, ¿qué tenemos en la biblioteca que no tenemos? O sea, el, ese pensamiento está ahí, casi, yo lo hablé mucho ayer, ese pensamiento lo tengo yo siempre presente de la totalidad finita del registro cultural e histórico humano. Este proyecto del sílabus era parte de una tetralogía originalmente. Originalmente lo que pasa nunca se desarrolló, nos interesamos por otras cosas y no se pudo también por cuestiones políticas y de dinero. La tetralogía era que íbamos a hacer esta visualización con los textos que se enseñan en el aula, pero también queríamos saber qué textos se circulaban en las bibliotecas a nivel global, porque los récords de circulación existen en las bibliotecas, sobre todo cuando están computarizadas. Queríamos saber cuáles eran los textos que se venden en las publicadoras, qué textos, los datos de las publicadoras, de textos se venden más que otros, y queríamos saber qué textos circulaban en lo que llamamos hoy día las bibliotecas piratas, que son las bibliotecas donde circulan muchos textos de acceso, por ejemplo, en el mundo del sur global, aquí en México, en República Dominicana, donde a veces que no tenemos dinero para la licencia, lo que sea. Aquí en el TEC sí, claro, porque aquí tenemos todos los recursos. Pero esa tetralogía era para tener una visión así borgesiana de las golondrinas, algorítmicas, porque todas estas golondrinas solo la podemos contar con algoritmos, porque no hay quien se siente a contar todos los libros del mundo. Y solamente se pueden representar así como esta gráfica, que de verdad parece, es una gráfica que como que impacta porque como que la comprendes, pero no la comprendes, porque es tan, o sea, como esta galaxia del conocimiento, como que la capturas, pero tu cerebro no la captura, igual que es las golondrinas. Las otras tres que hubiésemos hecho en aquella época iban a participar de esa misma dinámica, ¿no? Las golondrinas algorítmicas de Borges. Gracias, gracias, Alex. Una última pregunta, Sí, Miguel, adelante. bueno, no sé si... Yo también tengo, pero te acuerdas que ayer en una conversación, la mencionaste también, pero ayer en una conversación ahí decías sobre la importancia del desarrollo de proyectos de respuesta rápida. Sí, como el Tonapar, el de... Hemos hablado de esto y lo hemos practicado de alguna manera, pero quisiera que nos dijeras, para ti, ¿por qué es importante? Porque me dices tú, es que estos son los proyectos que más me gustan, o que tienen una gran importancia. Eh, ¿Por qué es importante nosotros a veces tomar tiempo aparte de lo que estamos, de los proyectos crónicos para enfocarnos en proyectos de emergencia, de urgencia?
Ah, pues voy a usar el ejemplo de la pandemia. Ah, bueno, déjame empezar. El primer proyecto que hicimos de esa índole fue el proyecto que hicimos con los maratones de mapeo de Puerto Rico en 2017. Fue que nuestro laboratorio descubrió esto de que podíamos intervenir en momentos de crisis. Eh, con esto del huracán de María que destruyó la isla de Puerto Rico. La Cruz Roja mandó un pedido internacional a voluntarios a ayudarlos a reconstruir el mapa de la isla usando imágenes de satélites contemporáneos. Estos mapas digitales, como no había electricidad en toda la isla, se imprimían ellos, hablando de Univision, ellos tomaron la sede de Univision en San Juan y ahí tenían impresoras enormes donde imprimían los mapas digitales y los usaban, claro, para llevar servicios de salud a las poblaciones, a los pueblos. Eh, Esto de los llamados al mapeo siempre se había imaginado como un llamado al usuario anónimo. Y había funcionado. Esto empezó con el terremoto de Nepal a principios de siglo. Y en aquella época era el Yahoo Maps. Y empezaron ya entonces ya los usuarios, el crowdsourcing, como le dicen, empezaron a ayudar con estos momentos. Entonces, a nosotros en el laboratorio, hablando de esto que queríamos ayudar, se nos ocurrió la idea, no sé si fue a mí o a otros de los miembros del laboratorio, yo sé que a mí fue que me mandaron a armar el muñeco, ah, de que qué pasaría si hiciéramos este tipo si respondiéramos no como individuos, sino como equipos. Yo sabía que en Estados Unidos había muchos centros de humanidades digitales y somos todos colegas y amigos porque nos encontramos en las conferencias, nos conocemos en Twitter, y etcétera. Nos conocemos toditos en los elevadores de Monterrey, por ejemplo. Perdón, es una casualidad que sucedió aquí en un elevador. Eh, entonces ahí yo hice un modelito, dice, mira, ese es el modelo de vamos a dar un tallercito para enseñarle a la comunidad local de cómo ayudar a estas cosas y hacemos un trabajo de 3 horas y entonces contribuye una cosa, pero aparte de ese taller, escribí un manual de cómo se monta el taller y cómo se da y cómo se trabaja en equipo, incluyendo cosas de cómo hacer el afiche y cómo pedir pizzas y cómo convencer a los decanos de que te den dinero para la pizza. Ah, y, o sea, tenía de todo en las instrucciones. O sea, entonces, yo fui regando ese manual a los colegas en diferentes centros de humanidades digitales en otras universidades. Participaron 24 universidades en Estados Unidos y una en México. Y al final de cuentas terminamos en 5 semanas en reconstruir el mapa de la isla. Algo que sale en una nota de pie debajo de página del reporte que hizo la Cruz Roja, ¿no? Que nos dan las gracias en una notica abajo. Página 73, nota 4. Entonces, ahí, claro, nos quedamos adictos a ayudar. Y nosotros mismos nos quedamos alucinados de la capacidad que tuvimos. Yo no sabía que teníamos ese poder. O sea, que el poder colectivo, de usar la misma colectividad que ya íbamos desarrollando en las humanidades digitales porque se trabaja en equipo para proyectos de estudio del arte religioso de Francia del siglo XIV y es un equipo. Esas mismas técnicas de trabajar en equipo, de dar talleres, de trabajar en laboratorio, usando todo eso que ya sabíamos hacer, era simplemente cambiar lo que íbamos a hacer ese día. Y tener ese impacto colectivo fue una revelación para nosotros y ya claro, de ahí seguimos. Entonces, en la pandemia, por ejemplo, eh, no sé si me van a creer o no, pero lo pueden verificar en el internet. Eh, Mi señora es enfermera psiquiatra y estábamos en Nueva York, donde la crisis había dado más duro que en todos lados, y tenía colegas que se estaban muriendo, teníamos noticias de cadáveres en los estacionamientos. El gobierno no había respondido porque no entendía bien qué estaba pasando ni cómo responder. La industria no había respondido tampoco. Nosotros usando equipos de impresoras de tercera dimensión que usamos en las aulas de humanidades digitales para imprimir monedas romanas
para que los estudiantes puedan ver cómo, o sea, artefactos los usamos para incentivar la imaginación dentro de las humanidades. Teníamos varios de esos equipos, conseguimos más. Yo tenía un amigo en un museo local, tengo un amigo que tiene un museo, que es un museo de arte en el medio de la ciudad. Le dije, necesitamos el espacio. Ah, Hicimos un llamado a los de premédica, a los estudiantes de premédica, y montamos una fábrica de equipos de protección respiratoria, con unos diseños que diseñamos en el laboratorio para que se impriman rápido, y con los que tenían carro para que distribuyeran por la ciudad, y nos convertimos en el productor y distribuidor de equipos de protección facial mayor en Nueva York durante el medio de la crisis. ¿Cómo lo hicimos? Usando exactamente lo que sabíamos hacer. O sea, no tuvimos que aprender nada nuevo. Sabemos diseñar, sabemos trabajar la tecnología, sabemos manejar las máquinas, sabemos cómo se trabaja en equipo, sabemos cómo decirle a los estudiantes, a esto tú haces esto y tú haces lo otro, y ellos lo hacen. ¿Y quiénes somos nosotros para...? Entonces, o sea, es por eso que sí digo que, la respuesta a tu pregunta, que es ¿por qué hacerlo? Es porque podemos. Porque podemos. Es importante que y es importante que lo hagamos nosotros, porque nos encontramos en una encrucijada en los últimos 10 15 años, donde hemos visto cuando los de Silicon Valley quieren ayudar. Por ejemplo, mira, usando el mismo ejemplo de María, los tecno-utópicos de allá de Silicon Valley, vamos a ayudar para allá, y terminaron gentrificando la isla. Llegaron muchísimos de Bitcoin, de que para ayudar, que iban a reconstruir la economía alrededor del Bitcoin, y lo que hicieron fue un daño enorme a la sociedad. Los estudiantes de la UPR están pagando $15 por un sándwich de jamón y queso, porque todos estos de San Francisco vinieron ahí, pero vinieran también, o sea, a quedarse de turistas ahí, de turis con su Bitcoin, con esta excusa de que estaban ayudando. Entonces la idea que se cementó en el público es que se ha ido cementando en el público es que cuando los tecnólogos llegan a ayudar, lo que hacen es hacer daño. Entonces, por eso yo digo que es importante que nosotros demos el ejemplo de que sí se puede ayudar sin hacer daño, pero para eso necesitas una preparación crítica, humanista, necesitas haber leído filosofía, necesitas entender las sociedades, entender las culturas, entender de dónde vienen los problemas socioeconómicos, para cuando ayudes, no termines haciendo un daño. Pero la otra opción a no ayudar, o la otra opción sería no ayudar. Entonces ahí terminamos con los que se creen que ayudan y destruyen, y nosotros que no, mejor quedarnos publicando libros y diciendo que no podemos ayudar. ¿Entiendes? Ya. Ah, Yo tengo más algo rápido, Alex. Yo soy un profesor, estoy en un campus cualquiera, soy especialista en José Emilio Pacheco. ¿Por dónde empezar? O sea, ¿qué tips nos puedes decir? Oye, mira, si tú eres de esta disciplina, pero te interesan las músicas digitales, abreva de aquí, consulta acá. ¿Cuál serían como si te puedo preguntar qué edad tienes? Tengo 50 años. A ver, repito la pregunta por si no la escucharon por acá. Yo soy un profesor en un campus pequeño, soy especialista en José Emilio Pacheco, tengo alrededor de 50 años. Me interesan un poco las humanidades digitales, pero no sé por dónde empezar. Alex, ¿qué tips nos das? Ok, bueno. ¿Cómo se llama el tipo? El Se señor llama Alejandro. 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 Ok. Bueno, ¿cómo vamos Alejandro, ¿qué puedes hacer? Mira, Alejandro, no empieces de nuevo, ni no te pongas así a estudiar computación ni nada. Eso lo hice yo cuando era joven. Mira, a esta edad, la mejor manera de involucrarse es vamos a trabajar juntos, vamos a inventarnos un proyecto juntos, y tráeme, es especialista de Pacheco, me dijiste. Correcto. Vamos a hacer un proyecto de Pacheco. Mira, yo tengo un proyecto con un estudiante de aquí de México, Alan Mendoza, que está trabajando un proyecto sobre la biblioteca ¿cómo se llama este escritor de los años 90? Luis, como estoy un poquito cansadito ya a la hora. Ese es uno de los escritores LGBT gay de aquí, de los primeros
Zapata, de Zapata. Estamos haciendo la biblioteca digital. Ya casi está terminando el proyecto de final de año, ya lo entrega la semana que viene, ya está listo todo y ahí se los voy a mostrar a ustedes. La biblioteca de Luis Zapata. Eh, eh, por ejemplo, podemos hacer una biblioteca de Pacheco, podemos hacer un montón de cosas juntos. Pero por Dios, Alejandro, no te pongas a aprender a hacer computación a esta edad. O sea, sí, claro, hay cositas que hay que ir más o menos entendiendo qué dinámica. Por ejemplo, ahora todos tenemos la presión, pero no es una cosa que le pasa a Alejandro, nos pasa a todos, que tenemos que saber qué dinámicas van a pasar con esto del generativo, del AI generativo en las aulas. Tenemos todos que preocuparnos por eso. En ese sentido, Alejandro sí tiene que aprender un poquito cómo funciona y qué produce, pero no como proyecto de investigación. No, Alejandro, el mejor papel que puede jugar Alejandro es como especialista de Pacheco, porque ¿quién mejor que Alejandro para hablar de Pacheco? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se participa en las medios digitales? ¿Qué usted sabe hacer? Programar. ¿Qué usted sabe hacer? Hablar con periodistas. ¿Qué sabe hacer? Editar. Bueno, pues haga eso. Los equipos. El error sería pensar que Alejandro necesita una capacitación en computación. Eso es un error. El pobre Alejandro se va a sentir como que va, "Ay, pero ven acá. Yo me dediqué a otra cosa que la mejor manera es nosotros trabajar juntos. Ma- Todos aquí los unos entre los otros. Cada quien con lo que trae a la mesa. Los retos humanos necesitamos que todos traigamos cosas diferentes a la mesa. Tenemos unos retos fuertísimos. La democracia va en caída. El antropoceno va duro. Y etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que venir con múltiples disciplinas, múltiples saberes, ¿no? Digo yo, ¿qué te parece? Buenísimo. Helen. Pues muchas gracias, colegas. Damos con esto el cierre a las pláticas de Horizontes Humanistas, el cierre del semestre. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, Alex. Muchísimas gracias aquí en la sala a Martín del Campo, a Miguel Muñiz, a Nayo Cegueda. En pantalla a todas las profesoras, los profesores que nos acompañaron, Emma, Gerardo, Javier Serrano, Ingrid. Víctor, que anda también por ahí, Alan, Carolina Sacristán, que también se conectó un poquito. Muchísimas gracias, Paco Díaz también, que se conectó en algún momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les tendremos noticias del siguiente semestre y bueno, que termine muy bien el viernes, que termine muy bien el semestre y cualquier cosa por aquí nos vemos. David, muchas gracias también por venir por acá. Saludos.